Para mí es un gusto recibir a Mark Goodsworth, espero no haberlo pronunciado tan mal, Mark. Mark fue un estudiante que en algún momento nos visitó, hizo una pasantía, y aquellas personas que les gustó muchísimo Colombia y que creo que duró un buen tiempo, creo que fue como un año, y ha regresado unas 2 o 3 veces al país, y obviamente siempre en contacto con el departamento. Voy a leer más o menos la revisión, digamos, de la charla de Mark, y adicionalmente un poquitico de su background. Dice: nuevas tecnologías de manufactura como la impresión 3D puede facilitar la fabricación automatizada de objetos que necesitamos a diarios en nuestros hogares y comunidades sin necesidad de ser expertos en temas de manufactura. En consecuencia, estas tecnologías de manufactura permiten el desarrollo de la manufactura distribuida, pero no son suficientes por falta de herramientas que facilitan el diseño de objetos. De hecho, las herramientas que existen como CAD, por ejemplo, Fusion 360, son muy avanzadas para el usuario. Por consiguiente, existe la necesidad de democratizar el proceso de diseño para la impresión 3D, permitiendo que más personas puedan aprovechar los beneficios que esta tecnología puede ofrecer. Esta charla, el doctor Mark Goodward de la Universidad de Bristol presentará el concepto de la democratización de diseño, explorando por qué es importante y cómo lo podemos facilitar a través de una aplicación de diseño generativo. Además, hablará sobre cómo podemos considerar la ingeniería y el diseño como sistemas sociotécnicos, y compartirá algunas de sus experiencias de su doctorado y su investigación postdoctoral. Mark, un gusto tenerte acá, en serio, es interesantísimo poder volver a tener estas conversaciones, y creo que pues invitaría obviamente a todas las personas que están conectadas a disfrutar esta charla. Entonces, Mark, bienvenido, y estamos en tus manos. Listo. Pues muchas gracias por la introducción. Y como Juan Pablo acaba de decir, yo soy Dr. Mark Goodsworth y voy a presentar esta charla titulado La democratización del diseño y nuevos paradigmas para la manufactura global. Y como el contenido de esta charla, voy a empezar con parte A, como se esperaría, en que voy a hablar sobre la democratización del diseño. Y esa parte está enfocado más en los motivos para mi doctorado, y voy a dar unas definiciones de conceptos que son importantes que entienden para entender parte B, que va a hablar sobre cómo se puede democratizar el diseño. Y esta parte está enfocado más en lo que hice para mi doctorado. Pero antes de todo voy a presentarme, pues un poco como Juan Pablo acaba de hacer. Yo soy un investigador postdoctoral en la Universidad de Bristol, y mi grupo de investigación se llama The Design and Manufacturing Features Lab. Mis temas de investigación tienen que ver con la integración de métodos de diseño físicos y digitales, la coordinación de recursos de manufactura distribuida, y también investigo los procesos cognitivos de diseño. Mi doctorado fue sobre la democratización del diseño para FDM, que es una técnica de impresión 3D. Y como Juan Pablo acaba de decir, hice un intercambio en Uniandes hace 8 años, hace 7, 8 años, y desde ese tiempo he hecho varias visitas desde entonces. Hace 2 años hice un proyecto que tenía que ver con la ingeniería transdisciplinaria en 2019, y durante la pandemia hemos estado haciendo una colaboración con Project Clean Access. Y si algunos de ustedes estaban haciendo el proyecto intermedio, de pronto hemos hablado a través de esta colaboración. Y esta charla voy a intentar de dar todo en español, pero hay como unos slides al final que de pronto tendré que cambiar a inglés, pero vamos a ver cómo voy. Entonces, empezamos con parte A, la democratización del diseño. Entonces, la primera cosa que tenemos que definir es qué es el diseño. Y el diseño se lo puede distinguir de las ciencias así. Ciencia es el estudio de lo que hay, y diseño es el estudio de lo que debe ser. Y desde el libro La ciencia del artificial de Herbert Simon, algo que me gustó es que diseñar es para crear cursos de acción con el objetivo de cambiar situaciones actualizadas a otros que sean preferidas.
Y esto puede ser a través de productos o procesos. Pensamos que ser diseñador es algo que tiene que ver con diseño gráfico o es algo muy artístico, pero en realidad muchos profesionales son diseñadores mientras que de pronto no sepan. Por ejemplo, los abogados cambian situaciones donde hay desacuerdo a otros que tienen acuerdo a través de procesos legales. Doctores cambian situaciones de enfermedad a la salud a través de la medicina y cocineros cambian ingredientes a comida a través de procesos de la cocina. Y por supuesto, como ingenieros, somos también diseñadores. Diseñamos aviones, coches, puentes, celulares, procesos de manufactura, etc. Y todas esas cosas me imagino son muy familiares para ustedes. Pero, ¿qué significa diseño de ingeniería y qué es como un tema de investigación? Para entender el diseño de ingeniería, vale la pena ver modelos de diseño. Y hay muchos de estos modelos y ellos pueden ser prescriptivos o descriptivos. Un modelo sencillo o muy general del diseño es el modelo del diamante doble y tiene 4 partes y parte del proceso de diseño en 4 partes. El primero que es descubrir, el segundo que es definir, el tercero desarrollar y finalmente entregar. No sé si es una buena traducción por deliver, pero bien. Mientras que la acción tomada varía mucho dependiendo del problema y el tipo de problema que uno está intentando resolver. En general, para diseñar algo hay que seguir estos pasos. Podemos ver también a través de un modelo de transdisciplinaridad de Jans que el diseño de ingeniería está involucrado en muchos niveles. Estamos desarrollando tecnología física, estamos diseñando sistemas sociales, estamos explorando cómo gente interactúa con el mundo. Entonces, puedes ver con la ingeniería de diseño podemos impactar directamente a todos niveles, menos lo de meaning y valores que está aquí. Entonces, el diseño de ingeniería ayuda a través de los siguientes pasos. Y hay esos tipos de cosas que uno puede generar a través de este ámbito de investigación. Como investigadores en este ámbito, se puede aplicar el conocimiento al diseño de productos o procesos. Eso es más obvio. También se puede desarrollar herramientas como CAD o CAI, Computer Aided Engineering o Computer Aided Design, que ayudan en el proceso de diseño. También cómo los procesos de diseño ocurren es algo que estudiamos. Entonces, queremos entender a través de ese ámbito de investigación cómo ocurre la creatividad y cómo lo podemos medir. Y cómo podemos facilitar que gente trabaje efectivamente en equipo. En esa manera, es un tema de investigación muy ancho. Se superpone con elementos de psicología, ciencia conductual, informática y ciencia de datos. Por ejemplo, otro proyecto en que estoy metido, estamos escaneando los cerebros de diseñadores para entender los procesos cognitivos que están usando para diseñar cosas. Pero eso es otro cuento. Mi trabajo doctoral que les estoy compartiendo ahora tiene elementos de esos últimos 3 puntos. Voy investigando un proceso de diseño que ya existe, propongo un nuevo proceso, lo implemento como herramienta e investigo cómo el nuevo proceso ha aumentado el proceso de diseño. Bueno, entonces hemos definido diseño y ingeniería de diseño. Voy a seguir a definir la democratización del diseño. Y la democratización del diseño, que es una frase que voy a estar diciendo muchas veces en esta charla, es la aumentación de la accesibilidad de conocimiento y tecnología necesario para diseñar productos funcionales.
permite que la gente pueda diseñar y fabricar productos para satisfacer sus propias necesidades. Y el cambio que miramos a través de la democratización del diseño es que podemos fundamentalmente aprovechar el poder creativo del mundo y cambiamos consumidores a prosumidores. Eso, prosumers, tampoco es una palabra en inglés, pero lo uso, no tenía ni idea cómo traducirle a español. Y para explorar la importancia del diseño, lo podemos explorar a través de una expansión de un antiguo proverbio chino que de pronto estarán familiar. Si das a alguien un pescado, él va a comer durante un día. Si le das una caña de pescado, comerá durante toda su vida. Es lo que dice el dicho, pero lo podemos expandir un poco. Si le damos los elementos para fabricar una caña de pescado, puede apoyar su comunidad en haciendo cosas que tienen que ver con el pescado. Pero si podría diseñar ese caña de pescado, podría optimizarlo por las condiciones locales y podría también aplicar su experiencia en diseño a muchos problemas distintos. Y así sí podemos democratizar el diseño, nos deja hacer muchas cosas. Eso fue un ejemplo muy general con un proverbio, pero hay como unos ejemplos que son más tangibles con tecnologías hoy en día. Entonces, eso les voy a explorar ahora. Los beneficios de la democratización del diseño son que facilite el aprovecho de nuevas tecnologías de manufactura como la impresión 3D, técnicas como FDM, que ya son capaces de fabricar muchas cosas útiles. Y les doy unos ejemplos aquí, como manufactura de partes de reemplazamiento, tecnologías de asistencia, herramientas científicas, partes estructurales, zapatos, etc. Entonces, lo que miramos es a través de esas tecnologías se puede manufacturar, usar un botón, pero el proceso de diseño no es tan fácil y por eso lo tenemos que democratizar. ¿Y por qué la democratización del diseño es importante ahora? Pues si lo podemos democratizar, es posible de cambiar fundamentalmente los paradigmas de la manufactura global. Al sistema de ahora consiste de redes de producción global, que son Global Production Networks en inglés. Y es un sistema muy localizado, como se ve aquí por la izquierda, este ejemplo allá. Las redes se extienden por todo el mundo con cadenas de suministro enormes y necesitan que la manufactura ocurra al costo más bajo posible. Y para ser rentable requieren que las dimensiones internacionales de austeridad son desiguales, o sea, necesitan desigualdad y pobreza para funcionar. No son responsivos a cambios de demanda y suministro, como los que hemos visto en todo el mundo durante esta pandemia. La alternativa pasa por nuevas tecnologías como la impresión 3D, como les acabo de presentar, y se llama la manufactura distribuida. Consiste de capacidad de manufactura distribuida por el mundo. Y en lugar de fábricas enormes que están localizadas en un lugar, tenemos capacidad de manufactura en hogares y comunidades de individuos. Y así podemos ampliar las capacidades locales para manufacturar. Y también facilita el uso de plástica como recurso para fabricación. Y algo que hemos hecho en el laboratorio, en nuestro grupo hace poco, es reciclando las mascarillas para hacer filamento hilo para FDM. Y obviamente hay la opción de hacerlo con botellas también. Entonces, ya hemos visto cómo la democratización de diseño y manufactura va a afectar mucho cómo funciona el mundo. Podemos ver cómo nuestra tecnología combinado con la manera en que lo usamos tiene un gran impacto en los valores que queremos promover.
Y se ve, pues podemos ver aquí que a través de tecnología de manufactura como impresión 3D, que se encuentra en ese nivel pragmático, tiene un impacto en ese nivel de valores. Y sí, purpose level es algo que no tenía ni idea de cómo traducir, entonces no lo hice. Entonces, esto fue un ejemplo muy rápido para definir como temas importantes de diseño y ingeniería de diseño y la democratización del diseño. Si les interesa más como esos temas, les recomiendo que lean Andrew Feinberg's Critical Theory of Technology, y eso está en los recursos que están en el final de los slides. Entonces, desde aquí vamos a parte B. ¿Cómo se lo hace? Para democratizar el diseño hay distintas opciones por hacerlo. Usando el ejemplo del carro, la volante es un ejemplo de una interfaz que uno usa para manejar al carro. Y el motor es un ejemplo de cómo el carro funciona, de mover de un lugar, mover a un lugar a un otro. Lo digo así para explicar las distinciones en cómo podemos democratizar el diseño. Y tenemos unas opciones. Podemos también mirar a las interfaces, que sean como el teclado y el software, donde están los botones, etcétera. O podríamos enfocarnos más en los elementos cognitivos que necesita para el proceso de diseño. Y de ambas maneras se puede facilitar la democratización del diseño. Desde los resultados de un estudio que hicimos, lo que prohíbe más el diseño para FDM es el segundo. Entonces, son apoyando esos procesos cognitivos en que nos vamos a enfocar más por el resto de esa charla. Además, para democratizar diseño para FDM, existen varios retos. Ya hemos, pues sí, en general, para diseño sin pensar en la manera de manufactura, diseño es algo muy difícil y eso se sabe porque ustedes están en la universidad viendo cursos para aprender cómo diseñar cosas. Y el diseño para FDM es algo más difícil todavía. Tenemos muchos parámetros de manufactura, como se ve en esa imagen, que hay que como controlar y elegir mientras manufacturando algo. Tenemos propiedades que son anisotropias, y tenemos muchas propiedades mecánicas que realmente son desconocidas. Entonces, en democratizando el diseño, tenemos que pensar en cómo vamos a manejar todos esos elementos distintos. Para formar una nueva metodología para democratizar el diseño, tenemos que revisar los métodos existentes de diseño para FDM. Y ahora existen dos opciones para diseñar objetos para fabricación de impresión 3D. Se puede diseñarlo desde cero usando CAD, o se puede usar un repositorio de diseños como Thingiverse, de pronto están familiar con esa plataforma, y ambos tienen sus ventajas y desventajas. El CAD como ventajas provee mucha flexibilidad para diseñar exactamente lo que uno necesita, pero sus desventajas son que el uso de la herramienta es muy complicado y también el software puede ser súper costoso. Al respecto de los repositorios de diseño, las ventajas son que son gratis para usar y también son muy fáciles de usar, pero las desventajas son que existe la flexibilidad para diseñar lo que se necesita. Y eso es un gran problema porque a través de tecnologías como la impresión 3D tenemos la opción de manufacturar exactamente lo que queremos, pero necesitamos herramientas que permiten que eso pase. También vale la pena notar que ambos de esos separan diseño de la geometría del parte y la designación de parámetros de manufactura. Así no se puede aprovechar los beneficios que ofrece impresión 3D. También, como acabamos de presentar en el slide anterior, ninguno de esos métodos
apoyan en la selección de esos parámetros. Y es algo que el usuario tiene que hacer y no es un proceso fácil. Entonces, dado que ya existen, entonces ya hemos presentado como los dos ramas distintas para diseñar para FDM. Y dado que ya existen plataformas donde se puede encontrar diseños, lo que vamos a proponer es que de pronto será posible de aumentar la capacidad de esos repositorios a través de unas otras tecnologías. Y esta tecnología que vamos a intentar implementar es el diseño generativo. Y no hay tiempo para explorar en profundidad ese tema. Les dejé como otro enlace en los recursos al final si quieren saber más sobre sus orígenes. Pero el diseño generativo es el proceso de crear cosas que crean cosas. Y lo que queremos ver es cómo se puede aplicar diseño generativo para aumentar la capacidad de repositorios de diseño. Y como un ejemplo, un video que muestra cómo es un diseño generativo, es un ejemplo muy sencillo, pero esto es un modelo y el modelo así se optimiza para una carga específica y mientras minimizando el uso de material que necesita para la fabricación. Entonces, tal vez a la vez como es ese modelo generativo representa un espacio de diseño muy grande, muy largo. Entonces, eso es lo que vamos a mirar, cómo se puede aplicar diseño generativo para aumentar la capacidad de repositorios de diseño. Entonces, ahora tenemos los elementos que queremos combinar. Hay que definir los requerimientos para la democratización del diseño, cuáles son los elementos necesarios para lograrlo. Y todos esos elementos fueron aprendidos o fueron hallados a través de unos estudios. No hay tiempo para definir los métodos racional para cada uno, pero sí, estamos cubriendo como un doctorado entero, entonces vamos un poco rápido, pero sí, voy a decirles lo que son los requerimientos para la democratización del diseño. Ya acabamos de decir que queremos permitir, a través del uso de los design libraries, queremos permitir variant design. Y hemos dicho también que el diseño de FDM para FDM es muy complicado, entonces nos toca incorporar conocimiento del proceso de manufactura a través de un perfil de capacidad. Y si no saben lo que es, ahorita les voy a explicar, entonces no se preocupen. También dijimos que es importante que la herramienta pueda tomar decisiones para el usuario. Entonces, por eso vamos a usar diseño generativo para explorar el espacio de diseño. Y finalmente, el proceso de FDM presenta mucha variabilidad al respecto de las propiedades mecánicas y las propiedades geométricas. Entonces, por eso es importante de incorporar datos sacados de partes fiscales al dentro de la metodología. Y en resumen, aquí tenemos los elementos que hay en la metodología. Tenemos repositorios de diseños, tenemos un perfil de capacidad. Vamos a usar diseño generativo para encontrar una solución y lo vamos a manufacturar y probarlo. Aquí podemos definir un poco más sobre los modelos que existen dentro de esa metodología. Y hay tres que son muy importantes. Ahorita les voy a presentar un walkthrough como un ejemplo del uso de la metodología para que lo entiendan, pero antes voy a explicar los modelos que hay allá. Primero tenemos el perfil de capacidad para impresión y así conectamos los parámetros de manufactura y las propiedades mecánicas que darán a un parte. Y ese fue construido a través de muchas pruebas experimentales, demasiadas pruebas experimentales para entender bien cómo 6 o como 5 parámetros de manufactura afectúan las propiedades mecánicas. Y con esos datos formamos una red neuronal
que facilite la predicción de esas propiedades. El segundo modelo que tenemos es ese modelo funcional, y ese hace una conexión entre las propiedades mecánicas, las geometrías del parte y la función del parte. Entonces, vamos a ver ahora como unas partes estructural. Entonces, lo que es importante es que haya como un modelo que demuestra cómo va a comportar o qué tan fuerte va a ser esa parte. Ese modelo nos da las parámetros de manufactura para hacer el slicing y también las geometrías. Y ese último modelo que tenemos es ese modelo estructural paramétrico, que me imagino que es un familiar con esos términos, y eso define la geometría del parte, la geometría externa. Entonces tenemos esos tres modelos, y ahora les muestro cómo son adentro de la metodología. Entonces, primero hay que buscar un modelo en el repositorio de diseño. Y eso tiene, obviamente, como les acabo de decir, dos partes: el parte estructural, como así, y un parte funcional, que sería como algo que describe cómo es el behavior, el comportamiento del parte. Y así el usuario tiene que poner sus requerimientos, como la carga o el tamaño que necesita el parte. Hay que proveer las propiedades de los materiales y las capacidades de la impresora, y unos constraints, que sería como el tiempo y la cantidad de material que uno quiere incluir. El próximo paso es que el proceso generativo genera unas soluciones. Y como el video que les acabo, lo pongo otra vez. Y sí, así se puede explorar el espacio de diseño de esa manera. Y está intentando, eso es mucho más sencillo de lo que el fitness function con lo que terminamos, pero está generando un parte que puede satisfacer los requerimientos con el menos uso de material. Después de que un parte está fabricado, se puede hacer el slicing, y después puede fabricar el parte y hacer una prueba. Y a través de esas pruebas, el usuario puede determinar si el parte puede satisfacer sus requerimientos. Si no satisface los requerimientos, hay que poner los resultados de las pruebas, los resultados de la prueba otra vez a esa parte del parte del diseño generativo, y vamos cambiando el perfil de capacidad y también aumentando el modelo funcional. Entonces, este modelo funcional está cambiando todo el tiempo con cada iteración, para que representa más la realidad de lo que está pasando. Para la implementación lo hice, no voy a contarles mucho sobre eso, pero si les interesa, usé un programa que se llama Rhino, es un CAD package, y tiene un add-on de diseño paramétrico que se llama Grasshopper, que es muy poderoso y muy interesante. Así se ve que puedes incluir en una manera muy fácil de visualizar con todos los parámetros de diseño. Pues tienes tus elementos de optimización y muchas opciones así, y puedes poner como tus inputs así. Entonces, eso es lo que use, si les interesa. Para verificar pues la metodología, lo usamos para diseñar unas partes, y pues sí, la verificación tiene dos partes. La primera, que estoy mostrándoles ahora, es para ver si la metodología funciona para generar partes. Y un ejemplo así es ese gancho.
y es un parte estructural, pero y mientras que es sencillo, para optimizarlo hay que explorar un espacio de 7 dimensiones y con muchos intervalos posibles en esas 7 dimensiones. Entonces es sencillo como parte, pero para optimizarlo no es trivial. Y a través del uso de la metodología podríamos generar un parte que satisface los requerimientos en solamente 2 iteraciones. Entonces, funcionalmente, con el doctorado, podemos decir que funciona y servía de esa manera. La segunda parte de la democratización, de la verificación, es para confirmar que la democratización del diseño había ocurrido. Y así, para hacer eso, medimos la dificultad de todos los pasos tomados durante el proceso de generar un parte funcional. No hay tiempo para dar una explicación muy detallada, pero lo que les cuento es que separamos la dificultad en 2 categorías, que son know-how y understanding. Y know-how es como conocimiento, que se ve en las gráficas de la izquierda, y es como, sí se puede como actuar un paso. Y el entendimiento, el understanding es más sabiendo lo que uno tiene que hacer. Y el Likert Scale que estamos usando es 1 es lo más fácil, 5 es lo más difícil. Y si estamos comparando los CAD, que es arriba, con el método generativo que les acabamos de demostrar, podemos ver que hay mucho menos pasos difíciles que en el proceso generativo que hay con el proceso CAD. Entonces, así podemos concluir que hemos logrado democratizar diseño, y a través de esos datos tuvimos en mente todo el tiempo una persona o unas personas para que queríamos democratizar diseño, y con esos resultados podemos decir que sí, logramos hacer lo que queremos hacer. Y para conectar ese trabajo con lo que presenté en el parte A, es interesante a contextualizar el trabajo que hice con la framework, no sé si es la infraestructura de JANS. Y para demostrar otra vez cómo el proceso o investigaciones en el tema de ingeniería, diseño de ingeniería, es algo muy interdisciplinario. Para empezar, hicimos un estudio para explorar las necesidades del usuario, que es explorando cómo un sistema social. Después hicimos una caracterización de las capacidades de FDM, que es algo muy pragmático. No estamos aquí mirando como el mundo físico inanimado. Después propusimos una metodología que podría facilitar la democratización de diseño. Construimos un perfil de capacidad para la impresión 3D basado en datos empíricos sacados de pruebas mecánicas. Eso pasa en los niveles pragmáticos y empíricos. Entonces, se puede ver, en fin, que el proyecto doctoral intenta de conectar algo de valores con el nivel empírico. Entonces, en el primer parte les presenté que a través de tecnologías como la impresión 3D si podemos democratizar el diseño, podemos cambiar cómo manufacturamos cosas y todo eso. Y fue como al nivel más abajo, ese nivel empírico, desde haciendo como pruebas mecánicas y entendiendo mejor las capacidades de esos recursos de manufactura para construir una metodología que permite que podemos facilitar ese valor que queremos facilitar. Sí, entonces espero que me estoy explicando al menos un poco sobre cómo se contextualiza ese trabajo adentro de un framework como lo de JANS. Algo que de pronto sería interesante como para ustedes como estudiantes es, para hacer un doctorado hay que demostrar que uno ha hecho una contribución al conocimiento. Y en mi doctorado hay 4 contribuciones al conocimiento. El primero es el desarrollo de una nueva metodología que facilite la democratización del diseño.
Eso fue como es lo más obvio. También otra contribución es la elucidación de los requerimientos para la democratización del diseño. La tercera es la creación de nuevo conocimiento sobre el proceso de manufactura de FDM, y eso fue algo de que no presenté nada hoy. Y finalmente el desarrollo y uso de un perfil de capacidad para FDM. Sí, y unos puntos que de pronto también sería interesante para ustedes es que obviamente lo que he presentado hoy es lo que fue bien, pero fueron muchas más cosas que fueron muy mal. Y obviamente mientras que es parte del proceso de hacer un trabajo como un doctorado, no es lo que publiqué, no es lo que puse en mi tesis, no es lo que estoy presentando hoy. Entonces, es necesario un doctorado, realmente lo que aprendes es como no hacer un doctorado. También cuando cuando empecé mis investigaciones doctorales, pensé que las tecnologías de impresión 3D fueron como más desarrollado que realmente son. Y creo que para tener esas tecnologías en una manera que están listos para realmente estar en nuestros lugares o en nuestras comunidades, hay que como desarrollarlos más. Y es un movimiento que ya está en pie. Y la democratización del diseño es un tópico muy ancho y muy complejo. Y hay muchos ejemplos de la democratización del diseño. Sí, voy a dejarlo así. Tengo unos ejemplos que puedo, si hay más tiempo, puedo como compartir unos ejemplos de nuestro sitio web. Pero por ahora voy a decir gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a contestarlo. Y también después de la charla, voy a enviar como un PDF a Angie, para que si les interese tener como los enlaces de que comenté durante la presentación están compilados aquí como recursos. Entonces, muchas gracias. Ay, muchas gracias. No sé si me permites, Angie, ya que Angie es la persona que maneja la sala, si me dejas hacer una pregunta. Se me hace muy interesante, o sea, tratando de hacer un resumen, digamos que generalmente se está, digamos, la educación como tal, se da que una persona desarrolle un conocimiento técnico, ¿sí? Que tenga unas destrezas técnicas al hacer, pero muy pocas veces esa persona que hace se orienta a que diseñe, ¿sí? Y más bien el diseñador, por ejemplo, para las partes técnicas, el diseño para las partes técnicas, está muy orientado más bien para el ingeniero, no para el técnico o tecnólogo, ¿sí? Entonces, lo que tú nos estás mostrando acá es que más que, y no sé si me podrías corregir en ese slide donde estabas mostrando el ejemplo, por ejemplo, de la caña de pescar, el deseo es que la persona, o sea, utilizando pues obviamente el proverbio chino de en vez de enseñar, de que darle un pescado, enséñele a pescar y pues como lo estás expandiendo. Entonces ahí lo fuerte que nos estás diciendo es que deberíamos de estar enseñando a diseñar fuertemente o a pensar cómo puede estar cambiando y cómo puede estar generando en base a sus particularidades sociales ese nuevo diseño que pudiese ser también más acorde a esa sociedad. ¿Es eso, Mark? ¿O de pronto me perdí un poquitico en la idea que nos estabas dando? Sí, creo que es eso. No sé si entendí muy bien la pregunta, pero es un gran parte de... Generalmente nosotros enseñamos es a hacer, Sí. haga las cosas con unos planos y lo hace. Ujú. ¿Por qué? No sé, porque el plano lo dice, ¿sí? Y a medida que la persona va desarrollando más habilidades, pues puede estar en capacidad de hacer mejores operaciones, pero ¿por qué? Porque el plano lo dice. Lo que tú nos estás diciendo es que la persona deberíamos de estar también deberíamos enseñarle a que sea capaz de diseñar, no solamente a construir. Esa parte es lo que tú nos estás diciendo, Mark. Sí, sí, más o menos. Y el tema más general es que tiene que ver con el em- empoderamiento de la gente. Empoderamiento, sí. Entonces, estamos como dando la capacidad que ellos pueden como, no sé, controlar sus propios destinos y como resolver sus propios problemas. Así, no sé cómo hay
estamos yendo hacia como una conversación muy aparte de lo que acabo de presentar, pero sí, más que todo tiene que ver con el empoderamiento y como había como hice mucha lectura que tenía que ver con métodos para el desarrollo que son muy exitosos, y los que son muy exitosos son los que dan ese empoderamiento a la gente, que pueden como controlar, no controlar, pero tienen como la capacidad Decisión. afect- sí, tomar decisiones y afectar su propio destino, así. Si no, todos somos helpless, ¿cómo se dice? Helpless. Sí. No, no sé traducirlo. No. Sí. Y de pronto si nos puedes ayudar. Eh, no logro traducir la palabra. Ok. Muchas gracias, Mark. No sé, Angie, si de pronto nos puedes colaborar, nos puedes guiar si alguien tiene alguna otra pregunta o podamos, digamos, tener conversación un poquitico más a fondo de esto. Angie. Sí, pero digamos ahora en el chat no hay alguna pregunta. No sé si alguno de nuestros invitados quiere abrir su micrófono y comentar o hablar algo sobre la charla. Bien, Quintero. Hola, ¿cómo está, profesores? Es una pregunta un poco marginal a la exposición, ¿no? Y es la democratización es el objetivo de la investigación. Sin embargo, esta pregunta va, por ejemplo, eso mismo pasó cuando hace unos años la impresión era centralizada, digamos, la impresión de papeles, de documentos, ¿no? Entonces las impresoras de papel se democratizaron, digámoslo así. Entonces, y en teoría la idea era que ya no se tenía que, bueno, dicho de otra manera, genera mucha polución. Es decir, si se ve todo el problema desde un punto de vista sistémico, entonces la idea era pues como ahorrar árboles porque la gente solo imprimía lo que necesitaba de un texto, pero pues no. Al contrario, la gente imprimía cualquier cosa por imprimir. Entonces, me parece interesante ver cómo, por ejemplo, este proceso está acompañado porque se está de alguna manera encapsulando el conocimiento y se está reduciendo la habilidad requerida para hacer un proceso, pero también por otro lado la idea es que ese conocimiento se haga extensible a lo sistémico, ¿no? Al sistema completo, de manera que no destruyamos pues el planeta, ¿no? Puede ser como un, ¿cómo se llama? Un problema multiobjetivo, en la cual yo puedo resolver mis problemas locales, pero también debo tener de alguna manera algún control o alguna iniciativa en el control del waste, ¿cómo se llama? De los desperdicios, ¿no? Aunque creo que usted mencionó algo en la charla donde decía que, por ejemplo, usaban productos ya de desecho para reconstruir pellets de FDM o hilos, ¿no? Hilos para impresión, ¿no? Esa es mi pregunta, simplemente cómo ver todo también desde un punto de vista más sistémico, en el cual la polución es reducida, ¿no? Sí, Polución o gasto, o sea, desechos, ¿no? sí, no, es una muy, muy buena pregunta. Sí, pues mencionaste como muchas cosas que son muy interesantes. Y sí, a través de hacer como mis estudios doctorales, lo que al principio estaba leyendo muchas cosas que estaban diciendo que como la impresión 3D va a cambiar el mundo. Y así como esa lectura me inspiró un poco, y por eso como perseguí esa investigación. Pero a través de los estudios o del proyecto, como comentaste, me dio cuenta que realmente es algo muy complicado y hay que como pensar en muchas cosas diferentes. Y mencionaste algo sobre como quitando las habilidades del diseñador, pero es, es más, no sé, no sé cómo traducirlo, pero estamos hablando de upskilling en lugar de de Entonces estamos, it depends on the framing, how do you frame it, como
depende de cómo ves el problema, porque estamos como aumentando las capacidades de uno, no estamos como bajando la complejidad, no estamos simplemente bajando la complejidad del problema. Y estamos como liberándolo como pensar más en el diseño, entonces no estamos a través de la metodología que yo presenté, estamos facilitando que se puede crear más y no estar pendiente todo el tiempo como esos detalles de los parámetros de manufactura y también que aprovechen esos beneficios de manufactura aditiva. Pero la pregunta de la polución, lo que comentaste sobre la polución es muy interesante y hay gente mirando en ese espacio, investigando cómo se puede bajar la cantidad de polución que produce el respecto de desechos de plástica y también pues hay como unos gases también que no son tan chéveres. En fin, no sé, estoy en inglés, yo diría que yo soy rambling, I'm just rambling around here, pero como dijiste, estoy de acuerdo, es algo muy complejo y no, al final del doctorado no pienso que la manufactura aditiva tiene todas las respuestas, pero tiene como un lugar en la sociedad que puede como ayudar mucho. Pero esos modelos de manufactura distribuida con tecnologías que de pronto sean más diversas, eso es, sí, eso es algo muy poderoso que se ve como en muchos países hay movimientos muy fuertes. Entonces, sí, no estoy, de pronto, sí, en resumen, no estoy tan convencido por la manufactura aditiva, pero la manufactura distribuida con tecnologías distintas, yo creo que eso es algo muy poderoso. Así. Sí, ya terminé. No sé si otro de nuestros participantes tiene alguna pregunta. Si me permites hacer una segunda pregunta, es en atención a que, digamos que cada vez la tecnología, bueno, no sé, sobre todo en FDM, hablemos de FDM, que es donde te has centrado, sí podemos estar diciendo que con el tiempo el costo de un equipo pues ha disminuido drásticamente, el costo de los insumos ha disminuido drásticamente, incluso hasta la propia complejidad del equipo, de los equipos, las nuevas tarjetas de adquisición ya que son muchísimo más baratas, pues nos permiten hacer equipos mucho más sencillos. Sin embargo, siempre pasa es que a medida que uno se acostumbra a que ya tiene una solución, pues empiezo a querer tener más o exigirle más a esa solución. ¿A qué me refiero? Posiblemente FDM lo vimos como una tecnología ultra novedosa hace 30 años, ¿sí? Ya se nos vuelve común, pero pues ahorita que estamos hablando de otros tipos de tecnologías que son, digamos, para impresión 3D, que son absurdamente costosas, ¿sí? Porque ya queremos mejor calidad, porque esa anisotropía, o si esa anisotropía o ortotropía de material que tú nos estabas diciendo, pues ya no la queremos tanto, ¿sí? Y queremos exigirle más. Eso no iría en contravía a el deseo de democratizar entonces el diseño y la manufactura. No, creo que los dos elementos están de acuerdo. Entonces, sí estamos, obviamente, las capacidades de recursos de manufactura están aumentando todo el tiempo, están como cada vez más capaz, como acabaste de comentar. Y si tenemos esas herramientas para democratizar diseño, están dispuestas para cualquier método, cualquier manera de fabricar cosas. Entonces, si tenemos métodos que son más capaces de hacer más cosas, de imprimir como un celular o imprimir cualquier cosa, no sé, como los replicadores que hay en Star Trek o algo así, que hace cualquier cosa. A la vez, si tenemos esa tecnología, tal vez hay que diseñar algo. Entonces, el proceso de diseño tal vez tiene que ser accesible y abierto para que la gente pueda diseñar lo que necesita. Creo que William te quiere hacer una segunda pregunta. Bueno, muchas gracias. La segunda pregunta es, hay un slide en el cual tú diferencias entre CAD y los modelos, ¿cómo se llama?
O sea, la aproximación para la creación, para la impresión, hay una opción es irse por el lado del CAD y la otra es irse por el lado de unos modelos que ya son, pues, como shareware o, como, no sé, compartidos. Los repositorios de diseño puede ser. Repositorio, correcto, repositorios de No, diseño. no sé si es, es la palabra como traducirlo, pero es el design repository o Esas, design library. esas dos distinciones, exacto. Entonces tú mencionas que la parte del CAD tiende a ser un poco complicada y la parte en cuanto a cálculos y cosas de esas, ¿no? Pero pues tiene la ventaja de que uno puede obtener eh, lo que uno quiere, ¿no? O sea, mucho más cerca de lo que uno quiere, mientras los repositorios, pues, es como la experiencia colectiva, digamos, de alguna manera. Entonces, pues, una sola, me parece interesante cómo en la mitad puede haber alguna herramienta intermedia que debería ser facilitada por la automatización del CAD, de la automatización del CAD, por ejemplo, para hacer cosas más, bueno, es parte de mi investigación como tal, y es como hacer el CAD más sencillo por medio de la automatización, en la cual es como un mundo intermedio. Hay una empresa en el Canadá que se llama Vention, que ellos hacen plataformas básicamente, en las cuales se configuran productos que eran bastante configurables, digamos así. Pero bueno, es solamente una pregunta o un aporte más bien, para que, digamos, allá en la mitad se puedan tener mundos intermedios, posibilidades en la mitad, de manera que sea ni tan difícil como el CAD puro, ni tan fácil como que yo lo encuentre muy sencillo, ¿no? De manera que pueda haber puntos intermedios. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, como hay puntos intermedios que podríamos usar y sí, como comentaste, hay ejemplos de como de CAD que son más sencillos, pero lo que hicimos fue, hicimos un estudio al principio del doctorado y lo que queríamos saber, si caracterizamos todos los pasos que uno tiene que hacer para realizar un producto para manufacturar, pues para diseñar un parte funcional, lo que prohíbe más el diseño como son más los procesos cognitivos que el diseñador tiene que tomar. Entonces, desde esa perspectiva, no importa cuál es la interfaz que tienes que usar o cómo construimos esa parte, pero si no tienes como, no sabes cómo no entiendes muy bien como los fundamentos de cómo va a comportar tu cosa, obviamente no lo puedes diseñar. Eso es lo que nosotros hallamos desde ese estudio y eso fue algo que nos daron la dirección de seguir con esos repositorios de diseño. Tal vez sabe como en la literatura, eso fue como un artículo debe ser como hace, no sé, 2015, por ejemplo. Ellos como hicieron un estudio mirando, pues mirando gente, si gente tuviera una impresora 3D en su casa, qué es lo que ellos quisieran diseñar o qué es lo que ellos quisieran fabricar con esa impresora. Y por la mayoría lo que ellos querían hacer fue para replicar algo, aumentar algo que ya fue existente. O sí, entonces todos son ejemplos de, no sé cómo traducirlo, pero variant design, diseño de variantes. No están diseñando cosas que son tan nuevos. Entonces, basado en lo que dijo ese estudio, nos damos cuenta que realmente si podemos aumentar esa capacidad de los repositorios de diseños, podemos facilitar ese estilo de diseño, podemos facilitar diseño variante, así. Pero estoy de acuerdo que como creando como interfaces sencillos o como haciendo como interfaces para CAD que faciliten que más gente lo use, también es una parte muy importante de esa democratización del diseño. Entonces, sí, sería interesante saber más de tus estudios y lo que estás haciendo con tus investigaciones, así. Por supuesto. Gracias por la respuesta. ¿Algún otro participante tiene una inquietud que le pueda compartir al doctor? La última opción.
escuchándote, si me das preguntarte, eso se me hizo, o sea, escuchándote se me hizo muy interesante porque generalmente el repositorio de partes son de partes estándar, ¿sí? O sea, son elementos que claramente uno, o sea, un diseñador no está diseñando, sino que está es adquiriéndolos y ensamblándolos en su sistema, ¿sí? ¿Tú creerías que a futuro, posiblemente cuando yo estoy comprando de pronto un celular, debería estar el repositorio de todas las partes de ese celular, de tal forma que yo pudiese acceder, incluso hacerle cambios a medida que yo estoy operando ese celular y que considere que eso me pueda servir como para mejor uso? Mm, Creo que desde la perspectiva de la manufactura, yo creo que es algo que sea posible en el futuro, que las máquinas estarán capaces de hacer partes que son útiles por esos tipos de aplicaciones y no sé, son rentables, no son tan costosos para hacerlo. Pero eso nos da como una pregunta interesante sobre la propiedad intelectual y si las empresas que diseñan como los celulares así quieren compartir sus diseños así. Entonces, he visto antes como hay unos modelos muy interesantes cuando, por ejemplo, sería como no como compras un parte así, un parte físico, pero compras un parte digital y lo puedes imprimir una sola vez. Entonces, hay como unos modelos de empresas muy interesantes, como se puede como manejar esa propiedad intelectual en esa manera. Sí. Muchas gracias, Marc.